ejercicio 4 de la guía, si no me equivoco, ¿sí? El 4, donde nos piden que encontremos la relación entre la longitud de la arista A y el radio para las tres celdas que estuvimos estudiando recién, que son las celdas unidades cúbicas, simple, centrada en el cuerpo y centrada en la cara. Entonces vamos a empezar por el más fácil. Entonces en el punto A, este color no es muy beneficioso para que se vea bien. Entonces, en el inciso A tenemos que encontrar algún tipo de relación entre radio del átomo y arista del cubo. Ahí vamos a explicar bien qué es cada uno. Y en el B tenemos que calcular lo que se llama eficiencia de empaquetamiento, que no es nada más ni nada menos que el volumen total que ocupan las esferas adentro de la caja, dividido el volumen de la celda unidad o el volumen total. ¿Sí? Entonces, fíjense que es muy importante saber cuántas esferas o cuántos átomos vamos a tener en cada celda unidad. Por eso vimos recién muy bien cómo calcular cuántas esferas tenemos o cuántos átomos tenemos en cada celda unidad. Y el volumen de la celda unidad lo vamos a calcular considerando que la celda unidad es un cubo, ¿sí? En todos los casos, porque por suerte estudiamos los casos más simples. Entonces, analicemos la celda unidad cúbica simple, ¿sí? Si ustedes ven en el dibujito de la guía, vamos a dibujar las aristas que no vemos, esto que está acá, la arista, es lo que vamos a llamar A, ¿sí? Bien, ¿qué es lo más fácil en este caso para encontrar la relación entre el radio atómico y el parámetro A? Bueno, es un poco lo que ya estuvimos haciendo recién, mirar el costado o mirar una cara, en este caso, ¿sí? Considerando, bueno, todos los átomos que tenemos acá. Bien, si yo miraba esta cara de costado, ¿sí? Teníamos a los átomos dispuestos de esta manera, ¿sí? Donde si yo dibujo todo el átomo, tendría esto visto de costado, ¿sí? Bueno, acá se juntan. Entonces, un poco lo que charlábamos recién, todo esto es el diámetro de un átomo. Entonces, esta partecita que me quedó adentro de la celda unidad es el radio. Si esto se repite otra vez, ¿sí? Fíjense que entonces el parámetro A, es decir, la arista de la celda unidad, contiene a 2 veces el radio. Es la suma de 2 veces el radio. Fíjense que nos pidieron justamente eso, una relación entre radio y parámetro A. Entonces, el parámetro A es 2 veces el radio, ¿sí? Es decir, que si yo quiero despejar el radio va a ser, el 2 lo paso dividiendo, el parámetro A dividido 2. Entonces, con esto ya terminamos el inciso A. Este es el más fácil de todos los casos, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la eficiencia de empaquetamiento? Bueno, fíjense, ¿por qué hicimos esto de describir o de encontrar una relación entre la arista y el radio? Bueno, porque fíjense que ahora va a ser muchísimo más fácil, ¿sí?, determinar la eficiencia de empaquetamiento. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas esferas o átomos tenemos adentro de la celda unidad simple? Una. Exacto, tenemos una esfera. Entonces, si yo quiero calcular la eficiencia de empaquetamiento, que es el volumen de las esferas dividido el volumen de la celda unidad, acá arriba tendré que multiplicar el volumen de las esferas por el número de esferas por el volumen de cada una, para saber cuánto está ocupado por las esferas. Y acá abajo tendremos el volumen de la celda. Entonces, ¿cuánto es el volumen de una esfera? Bueno, el ejercicio nos decía que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿sí? Ahora, fíjense que el radio ya lo conocemos. El radio es igual a el parámetro de la celda dividido 2, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme ver cómo puedo ordenar esto para... voy a borrar esto acá, ¿sí? Entonces,
Si el radio es igual al parámetro de la celda dividido 2, yo podría entonces calcular el volumen de una esfera reemplazando al radio por su equivalente, que es A dividido 2. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Entonces, el volumen de una esfera será 4/3 de pi por A al cubo y todo esto dividido 2 al cubo. ¿Hasta ahí me siguen? Porque este cubo afecta al A y al medio, y al 1/2, o al 2 en el denominador. ¿Y cómo puedo hacer para sacar el volumen total de la celda unidad? ¿Quién es la celda unidad? Era este cubo. ¿Cómo se hace para sacar el volumen de un cubo, chicos? Lado por lado por lado. Exacto, es lado por lado por lado. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es el lado en la celda unidad? O sea, el volumen total o el volumen del cubo va a ser lado por lado por lado. Pero en realidad, ¿quién es nuestro lado acá? Es el parámetro A. ¿Sí? A, que es igual a A al cubo. Entonces, fíjense, la eficiencia de empaquetamiento va a ser el número de esferas, que es 1, por el volumen de las esferas, que es esto que escribimos acá, que lo vamos a escribir arriba como 4/3 por pi por a al cubo dividido 2 al cubo, ¿sí? Y todo esto va a estar dividido por el volumen de la celda, que ¿quién es? A al cubo, ¿sí? Entonces fíjense que acá Profe, ocurre... Sí, los octavos de las aristas no cuentan como parte del volumen de la esfera. justamente habíamos dicho que cada esfera aportaba un octavo, ¿sí? Y como teníamos 4 vértices, ¿está bien? ¿Está bien lo que te estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí, lo está haciendo por una sola cara. No, lo estoy O en haciendo el. para todo, porque fíjense, ¿se acuerdan que recién vimos que para contar el número de esferas totales, ¿sí? Por eso les digo, es como raro de ver. Fíjense que el número de esferas totales va a estar dado por sumar estos octavitos en las 8 vértices, ¿sí? Si yo sumaba los 8 vértices, como en cada vértice tenía un octavo de esfera, ¿sí? El volumen que ocupan las esferas va a ser el de una esfera, porque tengo 8 vértices que ocupan un octavo de esfera cada vértice. ¿Eso se entiende? Eso es muy importante. Sí, profe, ahí se entiende. Por eso yo les Gracias. decía que multiplicamos al número de esferas o número de átomos, ¿sí? Por el volumen que habíamos visto. Por eso hicimos primero el anterior, que en una celda cúbica simple tenemos en total una esfera o un átomo. ¿Estamos? Solamente que por eso no lo tengo como una única cosa toda junta. Tengo dividido en partecitas, pero que si yo las sumaba, me daba un átomo. Y eso es lo que consideramos acá. Si bien es el volumen de 1 repartido en 8 partecitas, cuando yo sume esas 8 partecitas, va a ser equivalente a tener una esfera completa. ¿Sí? Entonces, fíjense que ocurre algo interesante. Independientemente de cuál sea el radio de la esfera o el átomo, este término se me va a cancelar. ¿Estamos? Entonces, fíjense que en la eficiencia de empaquetamiento me va a quedar solamente 4/3 por pi dividido 2 al cubo, ¿sí? Y se supone que cuando ustedes hagan eso, les va a dar, si no me equivoco, pi dividido 6, que eso me da 0,52, ¿sí? A ver, ¿tienen alguna duda? Exacto, 0,52, ¿sí? Bueno, ahora vamos a limpiar un poco todo esto. Vamos a repetir todo el cálculo, así les queda bien hecho, ¿sí? En realidad la eficiencia de empaquetamiento, yo me comí un paso, es el volumen total ocupado por las esferas dividido el volumen total o el volumen de la celda unidad por 100, ¿sí? Esa es la eficiencia de empaquetamiento. Entonces, recién vimos que si consideramos el volumen de las esferas, teníamos 4/3 por pi por a al cubo
por 2 al cubo. Y si a eso lo dividíamos por el volumen total, era A al cubo. Se me cancelaba esto y me quedaba 4 por pi en el numerador y 3 por 2 al cubo en el denominador. Y eso me daba un igual a pi sobre 6, perdón, y esto cada cosa multiplicado por 100, que es lo que me olvidé recién, ¿sí? Y esto nos da 0,52 por 100. Eso quiere decir que en la celda cúbica, independientemente, la simple, del tipo de átomo que tengamos, la eficiencia de empaquetamiento va a ser del 52%, ¿sí? Bueno, voy a cortar el videito acá.